¿Están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video para contarles lo que es engrama y qué tiene que ver con las alergias. En el anterior video les expliqué lo que era un bioshock. Un bioshock es una emoción muy aguda, vivida de forma inesperada, nos agarra a traspié, es algo que no esperábamos y es vivido en forma de aislamiento, de soledad. El cerebro no encuentra una solución en ese momento para salir del paso. El engrama es el anclaje de toda esa información a la memoria celular, todos los datos que había en ese bioshock y quedan grabados en la memoria celular. Entonces, el engrama es un patrón de información impresa en nuestra memoria celular, sensaciones percibidas y grabadas en el momento del impacto emocional, o sea, del bioshock. ¿Cómo se graban todos esos datos? A través de los sentidos. Por ejemplo, a través de la vista se graba todo lo que había en el momento, ya sea las personas involucradas, el paisaje, cómo estaba el clima. A través de lo que es el olfato se graban todos los olores, pero también queda grabado todo lo que había en la mucosa nasal. Si en ese momento había partículas de polen, queda grabado. Si había ácaros, también queda grabado. A través de la audición queda grabado todos los sonidos, todas las voces, todo lo que se dijo en ese momento, todos los ruidos, la frecuencia de esos ruidos, el tono con el que se dijo ciertas palabras, las voces. A través del gusto queda grabado todo lo que son los alimentos y las bebidas que uno tenía en la boca en ese momento del bioshock. A través del tacto queda grabado todo lo que pasa en la piel, ya sea una caricia, un golpe. También queda grabado si hay también partículas de polvo o de polvillo en la piel, queda grabado si hay pelos de animales, por ejemplo, en la piel. Y también quedan los datos grabados de todo lo que pasaba por la mente, todo lo que se estaba pensando en ese momento, las palabras exactas, o sea, el resentir. También todos los factores temporales, por ejemplo, en qué época del año estábamos, si era primavera, si era invierno, si era otoño, qué edad teníamos, en qué año pasó. Queda todo grabado de forma perfecta en el inconsciente. Muy bien. La alergia. Esta sensibilidad hacia las sensaciones que grabó el inconsciente las vemos como el agresor, o sea, el desencadenante, que en este caso de la alergia sería el alérgeno. Todo lo que grabó la mente en ese momento son parámetros. ¿Qué pasa? En el futuro, cuando el inconsciente empieza a ver que se repite una situación, ya sea que había polvillo o que había, no sé, polen, graba que en la piel hay polen, como en ese momento del bioshock, graba que estamos en una estación de primavera. Entonces hay una señal de alarma que nos previene de un peligro inminente. El alérgeno juega un papel de testigo. El cerebro enseguida toma que hay un peligro inminente. ¿Por qué? Porque empieza a recabar datos que son muy parecidos a la situación que nos hizo ese bioshock. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las alertas. Acá hay algo que me va a poner en peligro, entonces hay que huir. ¿Por qué hay que huir? Porque es algo que me va a hacer mal de nuevo. Entonces, el cuerpo empieza a mandar distintas alergias. Muy bien. Le voy a dar unos ejemplos como para que vean qué tiene que ver todos estos datos que toma el cerebro y cómo después se desencadena una alergia. Hay un libro que es muy bueno del doctor Salomón Selam. Les voy a dar algunos ejemplos de ese libro. No les voy a dar datos de pacientes que biodescodifiqué como para guardar su privacidad. Este es un libro que lo pueden conseguir y leer, que es muy bueno, así que les voy a dar datos de ese libro que son muy claros como para entender de qué se trata. Por ejemplo, hay un hombre que es alérgico a las frutillas. Entonces se empiezan a tomar datos a ver de qué pasó, más o menos se pregunta hace cuánto es alérgico y se empieza a ver qué shock hubo. Bueno, este hombre lo van guiando y empieza a recordar un shock que tuvo. Él fue a cenar con su novia, pasaron una noche bárbara, comieron. En el momento del postre, ella pide
una torta y él pide una copa con frutillas y crema. En ese momento él le da una caja con una joya en símbolo de su amor, y ella en ese momento le dice que no la puede aceptar, que de hecho ella prefirió no decírselo en la cena, pero que ya no daba más y que quería cortar la relación, que él estaba muy distante de hace mucho tiempo y que ella estaba con otra persona hacía hace 2 años. Entonces, bueno, fue un shock muy grave, agudo, inesperado para este hombre, que en ese momento estaba comiendo su postre, las frutillas. Él obviamente no lo relacionó con eso. ¿Qué pasa? El sistema psíquico de defensa envía la represión y el desplazamiento. Envía la represión. Él no va a tener en su mente todo el tiempo que su novia lo dejó por otro hombre. Él va a tener en su mente el desplazamiento. La mente mandó hacia la frutilla el problema. El problema no era la frutilla que él estaba comiendo en ese momento, sino ese engaño que él sufrió. Pero bueno, la psiquis hizo una represión hacia esa información para no revivirla todo un tiempo, porque si no sería muy duro, y hizo un desplazamiento. ¿Hacia dónde lo llevó? Hacia uno de toda la información que recabó. En este caso, lo que más tomó en cuenta fue la parte del gusto hacia las frutillas. Otra alergia, por ejemplo, puede ser de piel, al sol. Hay gente que es alérgica al sol. Todo lo que tiene que ver con la piel y con el contacto tiene que ver justamente con ese contacto que extrañamos o con contacto impuesto. Había el caso de un niño que tenía alergia al sol. Empezaron a sacar datos de hace cuánto tenía esa alergia y dieron que empezó a tener alergia cuando su mamá se separó de su papá. El sol es muy simbólico, representa al padre, y bueno, justamente este conflicto de pérdida de contacto con el padre fue lo que representó esa alergia hacia la piel. Obviamente después, cuando ya el padre se enteró de esto y empezó a tener más contacto, esa alergia desapareció. Una vez que se da con el conflicto y se lo saca del inconsciente y se lo lleva al consciente, la alergia se cura. Si no se cura es porque uno no llegó al bioshock que la desencadenó. Otro de los casos, por ejemplo, que están muy buenos, es un caso de un hombre que era alérgico al polvillo, al polvo, pero no de cualquier lado, era alérgico al polvo de su ciudad, que ya se las voy a leer porque es una ciudad que no conozco. Aveirón, bueno, era alérgico al polvillo de Aveirón. Se había hecho un montón de estudios, nunca les daba nada, porque en realidad él ya no vivía en esa ciudad, él iba de visita porque era la casa de cuando él era chico, de su infancia. Se había ido con los mejores especialistas, les habían hecho los test de alergia, no daba nada, pero cada vez que él iba a esa casa de la infancia, él tenía sinusitis y rinitis. Era muy fuerte, pero bueno, tenía que seguir yendo. Llegó un momento que los médicos le dijeron hacer una limpieza muy grande en esa casa, y él les expresó que era casi imposible hacer una limpieza profunda y sacar todo el polvillo de esa casa, porque era una casa de 300 años y no podía limpiarla, o que dejara de ir. Y bueno, dejar de ir tampoco, porque era la casa de su infancia donde estaban sus familiares. Entonces el doctor Salomón Selam lo empieza a llevar para ver qué es lo que había pasado en ese lugar, porque no era en cualquier lado, sino al polvillo de esa ciudad. ¿Qué es lo que había pasado en esa ciudad o específicamente en esa casa? Bueno, él enseguida recuerda un episodio con un tío que lo agarra en su habitación y lo viola contra una repisa que estaba llena de polvillo, mientras su familia estaba en el jardín. Entonces, ¿qué pasó? Los parámetros que tomó de ese bioshock era el polvillo. Entonces, bueno, en cuanto vino a la conciencia eso que había pasado, fue disminuyendo esa alergia, ¿no? Era un contacto impuesto, un shock vivido de forma muy grave, una aberración muy importante para un hombre, bueno, para hombres como para mujeres, ¿no? Pero bueno, era algo que él no había hablado nunca y justamente era muy marcado porque lo había aplastado contra una repisa que tenía mucho polvillo. Entonces, el cerebro le mandaba la información que
había digamos, un peligro inminente si volvías a casa. Entonces cada vez que él iba le agarraba una rinitis, mucha mucosidad, pasaba de ser una agüita a ser un moco muy amarillo. El moco es como que es algo muy simbólico, también es algo de algo que no nos gusta, que huele mal, algo maloliente. Entonces era un episodio que olía mal. Entonces ese es un ejemplo. Después hay otro ejemplo de alergias al polvo. Por ejemplo, un niño que los padres cenaban con un matrimonio amigo, ya habían terminado de cenar y lo mandan a su habitación porque ya era tarde a que juegue con la nena del otro matrimonio. Estaban jugando, bueno, llegaron un momento que se aburrían, la madre de la nena venía a controlarlos a cada rato, entonces ellos deciden, para que no los controlen, ponerse abajo de la cama. Abajo de la cama también había mucho polvillo. Se empiezan a hacer cosquillas y en un momento entra la madre y pensaron que estaban haciendo otra cosa y fue un reto muy grande a ese niño porque bueno, eran una familia muy religiosa, no les creyeron que se estaban haciendo cosquillas y nada más, entonces quedó muy expuesto. Eso fue un bioshock. No necesariamente tiene que ser una pérdida, un bioshock, un fallecimiento, una violación. Para un niño hay cosas que para nosotros los adultos es algo tonto y para un niño puede formar un bioshock. Depende de cómo lo vive uno. En los bioshock se puede dar, por ejemplo, no sé, que un niño esté andando en bicicleta, se caiga y venga la madre y le pegue un cachetazo cuando él esperaba quizás que lo venga a consolar, o no sé, los amarren y le griten sentate y cállate la boca. Entonces él después va a reproducir eso. Todo lo que es engrama no necesariamente tiene que ser alergia. A veces puede ser que uno lo reproduzca en las palabras exactas en el futuro de una forma exagerada, sin sentido. Quizás ese niño en un futuro le pueda decir a su pareja cuando se estén peleando, sentate y cállate la boca, o a su propio hijo. Es como que uno reproduce eso que el engrama marcó. Después les voy a subir unos videos que están muy buenos, que están caracterizados por actores muy buenos, como para que entiendan bien cómo se graban todos estos datos a través de los sentidos y cómo pueden hacernos alergia o cómo pueden hacer que en un futuro reaccionemos de una forma que no tiene sentido para el resto, ya sea porque es un engrama, ¿no? Muy bien. Bueno, el sistema psíquico de defensa envía la represión y el desplazamiento, como les decía, por ejemplo, en el caso de este hombre que fue violado, era más fácil enviar la represión, o sea, llevar la alergia a la palabra polvo y no a violación, ¿no? Para que no esté eso en el inconsciente que era tan doloroso. Entonces hizo un desplazamiento y la alergia y todo lo que era la mente consciente iba hacia lo que es esa alergia, hacia el polvillo, para reprimir y guardar en el inconsciente y tratar de no sufrir por toda esa violación. Bueno, espero que más o menos hayan entendido. Cualquier duda, nuevamente me lo mandan a través del correo o bueno, a través de la página de biodescodificación. Tuve muchas consultas de alergia, ya sea en biodescodificaciones y a través de la página. Mucha gente que todavía no se ha biodescodificado, pero bueno, me ha preguntado sobre alergias. Así que bueno, espero que esto les sirva como para tener una idea de por qué se dan las alergias, que son datos que graba el inconsciente en momentos de bioshock. Eso es un engrama. Así que bueno, espero que puedan ir analizando sus alergias y bueno, si se les dificulta y está muy guardado en el inconsciente, se hace una biodescodificación. Pero bueno, ya tienen un parámetro de cómo biodescodificarlas. Les mando un beso y estamos en contacto.